Hola, hola chicos, bienvenidos a otra clase más de la asignatura de español y en esta ocasión con sexto grado y el tema el predicado. Soy la docente Tamara Olmos y vamos a dar inicio de inmediato a el tema. Vamos a recordar nuestros conocimientos. Bien, vamos a relacionar el sujeto con el predicado correspondiente para formar oraciones, ¿ok? Tenemos aquí entonces los sujetos y acá tenemos los predicados. Vamos a relacionarlos. Ustedes van a tomar una captura de pantalla para que puedan desarrollar esta actividad en casa. Dice, los cisnes parecían aburridas. No, ¿verdad? ¿Estaban muy soleados? Tampoco. ¿Hacían acrobacias en el agua o daban lecciones de natación? ¿Qué ustedes creen? ¿Los cisnes pueden dar lecciones de natación? Ok, un pez rojo dice, ¿un pez rojo parecía aburrido? No. ¿Un pez rojo estaba muy soleado? Tampoco. ¿Un pez rojo hacía acrobacias en el agua? Muy bien. Y así entonces los demás los pueden hacer ustedes en casa. Muy bien. Ahora vamos a también tomar una captura de pantalla y van a escribir las oraciones del ejercicio anterior y formar una historia. Colócale un título interesante e ilustra la historia. Eso quiere decir que en base a las oraciones que acabamos de ver, que ustedes van a terminar de formar, ustedes van a crear una pequeña historia. Recuerden cuáles son los pasos para crear una historia, ¿verdad? El inicio, el nudo y el desenlace. Vamos entonces a ver el tema que hoy vamos a desarrollar y es el predicado. Nos dice que el predicado es lo que se dice del sujeto en una oración. Puede ser nominal o puede ser verbal. Vamos a ver de qué estoy diciéndoles. Predicado nominal. Tomen una captura de pantalla para que todo este contenido que yo les estoy mostrando, ustedes también lo puedan tener en sus cuadernos. Lo forma un verbo copulativo y un atributo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. El atributo es una cualidad o una manera de ser del sujeto. Puede estar formado por un adjetivo, un sustantivo o un sustantivo acompañado de un determinante y modificadores. Aquí tenemos el ejemplo. Genaro estaba feliz. El sujeto, Genaro. El predicado, estaba feliz. Y el verbo, estaba. El atributo es feliz. Tenemos también, Luisa es una reconocida ingeniera. Entonces, el sujeto viene siendo Luisa, viene siendo el verbo, y como estaba diciéndoles que el verbo copulativo viene de ser, estar y parecer, por eso es que dice VC. Tenemos el determinante que es una y tenemos el modificador que es reconocida y el atributo ingeniera. Entonces ahí estamos en el desglose de lo que es el predicado nominal. Ahora vamos a ver lo que es el predicado verbal. También pueden tomar una captura de pantalla. Lo forman un verbo predicativo, que es el núcleo del predicado, y los complementos verbales. Los verbos predicativos son todos excepto ser, estar y parecer, porque recuerden que ellos pertenecen al verbo nominal, por eso estos están exceptos a las reglas. Los complementos verbales son el objeto directo o complemento directo, el objeto indirecto u objeto indirecto y el complemento circunstancial. Tenemos aquí el ejemplo. El caracol camina despacio por la hoja. El sujeto es el caracol. Tenemos entonces el verbo que es camina, dice despacio por la hoja. Entonces despacio viene siendo el complemento verbal y todo lo demás viene siendo predicado. Recuerden que como el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer, entonces pertenece al predicado verbal. Ahora vamos a hablar sobre las palabras que funcionan como complemento verbal. Pueden ser pronombres, pueden ser adjetivos, adverbios
o sustantivos solos o acompañados de un determinante. Y modificadores. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el sujeto, el panadero preparó un dulce delicioso. Ya sabemos que el sujeto es la persona a quien se habla, ¿verdad? En este caso, el panadero. Y aquí entonces tenemos el desglose que preparó, viene siendo el verbo, ¿verdad? El verbo. Y luego viene, dice, que es el determinante, dulce, sustantivo, y delicioso, que es el que modifica el sustantivo. Así que aquí también tenemos el ejemplo completo de lo que es el desglose y aquí habla del complemento verbal. Muy bien, ahora vamos entonces a adentrarnos un poquito más en lo que es el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Tomen una captura de pantalla porque toda esta información es muy útil para poder desarrollar los talleres. El objeto directo es el que señala sobre quién o qué recae en forma directa la acción expresada por el verbo. Para encontrar el objeto directo se suele preguntar ¿qué más el verbo? El objeto indirecto indica quién recibe el perjuicio o el beneficio de la acción expresada en el verbo también. Para encontrar el complemento indirecto se suele preguntar ¿a quién o para quién más el verbo? O sea que luego en la pregunta tienes que añadir el verbo. El complemento circunstancial indica el momento, el lugar, la cantidad, la compañía o el modo en el que ocurre la acción expresada por el verbo. Para encontrar el complemento circunstancial se suele preguntar ¿cuándo?, ¿a dónde?, ¿cuánto?, ¿con quién?, o ¿cómo?, más el verbo. Cuando decimos más el verbo, hay que recordar que hacemos la pregunta y luego añadimos el verbo para que entonces nosotros podamos identificar cuál es el complemento circunstancial, cuál es el objeto directo y el indirecto. Aquí tenemos entonces los ejemplos. Tenemos el albañil colocó los planos sobre la mesa. Muy bien, tenemos el sujeto. ¿De quién se habla? Del albañil, correcto. Entonces dice, colocó los planos sobre la mesa. Sabemos que eso es el predicado. Verbo, colocó, como no es ni ser, ni estar, ni parecer, no es nominal, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a los planos, viene siendo complemento directo, objeto directo. Y lo circunstancial, que es sobre la mesa. A veces podemos encontrar todos los complementos o los objetos, sin embargo, en ocasiones no los vamos a encontrar todos. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo que dice, ella hoy devolvió las llaves al encargado. El sujeto, ella, complemento circunstancial, hoy, porque está preguntándole cuándo, ¿verdad? Y el verbo, devolvió las llaves al encargado, tiene complemento directo y complemento indirecto. ¿Qué es complemento directo? Las llaves. Y el complemento indirecto, el encargado. Muy bien, chicos. Después de que ustedes asimilen todo el contenido que les he facilitado en este momento, muy corto por cierto, entonces ustedes van a releer todo lo que ustedes acaban de escribir y van a empezar a elaborar o a terminar, porque este mapa conceptual que ustedes ven aquí ya está elaborado y ustedes solo tienen que complementar algunas cosas. Entonces, usted va a desarrollar las partes que hacen falta y en el pequeño recuadro dice tipos de complementos verbales. Objeto directo, que es recibe la acción del verbo, y ponen un ejemplo. Ustedes van entonces como a resumir qué es el objeto indirecto y ponen un ejemplo y el complemento circunstancial y también le colocan un ejemplo. Muy bien, chicos. Después de haberme escuchado un poco, vamos entonces a recibir a una invitada a la clase para que realice los ajustes de este grado. Invitamos a la profesora Yulitza. Bienvenida, profesora. Buenos días, maestra Tamara. El día de hoy vamos a realizar los ajustes razonables del predicado, recordando
lo que ya la maestra Tamara nos comunicó sobre el sujeto, el predicado, los verbo directo, verbos indirectos, todos aquellos complementos de la oración. Vamos a resaltar nuestro predicado. Nuestro predicado es toda la parte esta que tenemos en color blanca, amarilla y blanca, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a subrayar. Primeramente vamos a recordar el sujeto. Este es nuestro sujeto. Nuestro sujeto. Vamos a colocarle la palabra que ese es nuestro sujeto. Nuestro predicado es todo esto que está aquí. Pero queremos saber dónde está el verbo, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el verbo. Y el verbo que nos dice lo que está haciendo el sujeto. Ok, el verbo de esta oración es esperó. ¿Por qué esperó? Porque el verbo es el que pregunta. ¿Qué está haciendo? El paciente está esperando en el consultorio los resultados. A ver, ¿qué está haciendo el paciente? Esperando. Este es nuestro verbo. En la siguiente oración, ¿cuál es el verbo? Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué está haciendo el avión? ¿Qué está haciendo el avión? Está aterrizando, ¿verdad? Aterrizó. Este es nuestro verbo. ¿Y cuál sería nuestro predicado? Toda esta parte que está aquí. Las mismas oraciones tenemos en la parte de arriba, las tenemos en la parte de abajo, pero como podemos observar, las tenemos representadas con colores diferentes. ¿Para qué? Para que el niño identifique primeramente cuál es el sujeto y después cuál es el predicado, para después de allí que el niño reconozca su verbo. También aquellos niños que no tienen la parte de lectoescritura, lo podemos realizar con imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Estas que están aquí. Voy a realizar el primer ejemplo y después les voy a pedir la colaboración a la maestra Tamara para que me realice el segundo ejemplo. El primer ejemplo es el paciente. ¿Dónde está el paciente? Aquí está el paciente. El paciente. Podemos usar las imágenes en dos formas. ¿Qué está haciendo el paciente? Esperando, esperó, la podemos mover, el paciente está esperando. ¿Qué está esperando el paciente? Los resultados. ¿A dónde lo está esperando? En el consultorio. Tenemos que estar claros que cada pregunta debe ir relacionada para saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el verbo. Tenemos que estar claros en eso. Ahora le vamos a pedir la colaboración a la maestra Tamara para que nos realice la siguiente oración, que sería: el avión aterrizó en la pista puntualmente. ¿Qué está haciendo el avión? Vamos a ver que la maestra... El sujeto viene siendo el avión. Ajá, muy bien. ¿Y cuál sería el verbo? El verbo... Aterrizó. Aterrizó. ¿Y dónde aterrizó el avión? En la pista. En la pista. Como podemos ver, este es un pequeño ejemplo que nos puede ayudar a lograr que el niño se pueda memorizar o se pueda aprender los diferentes verbos, los diferentes sujetos de cada oración. Entonces, este es el ajuste razonable que podemos realizar en la asignatura de español de sexto grado, en lo que es el predicado. Muy bien, chicos, entonces después de haber visto esta interesante información, vamos entonces a pasar a la siguiente actividad, donde ustedes van a realizar una captura de pantalla para que puedan realizarla en casa. Luego de que ustedes tomen la captura de pantalla, necesito que ustedes identifiquen cada una de las partes para entonces realizarnos las preguntas y encontrar el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Bien, chicos, vamos entonces con el primer ejemplo. Dice: mañana mi padre comprará un libro para su nieto, ¿verdad? Mañana mi padre comprará un libro para su nieto. Bien, cuando hablamos de objeto directo, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? ¿A quién se la hacemos?
Al verbo, muy bien, al verbo. Entonces, te decimos que, en este caso, ¿el verbo cuál es? Comprará. ¿Qué comprará? ¿Qué comprará? Un libro, ¿verdad? ¿Qué comprará? Un libro. Entonces, el objeto directo viene siendo el libro. Entonces, para encontrar el objeto indirecto, tenemos que preguntar. ¿A quién o para quién? ¿A quién o para quién? ¿A quién o para quién comprará el libro? ¿A quién o para quién? Para su nieto, muy bien. Entonces ya sabemos cuál es el objeto indirecto, su nieto, muy bien. Y luego vamos a preguntarle, para el complemento circunstancial, debemos preguntarnos cuándo, a dónde, cuánto, con quién o cómo. A ver, ¿cuál de estas preguntas le hacemos al verbo? Comprará. ¿Cuándo lo comprará? Mañana. Muy bien, mañana. Entonces, ya sabemos cuál es el complemento circunstancial. Bien, chicos, ustedes los van a desarrollar en su casa. Ustedes entonces van a analizar las siguientes otras oraciones y van a escribir allí, van a encontrar el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Si alguna de las preguntas que está aquí no está dentro de la oración, entonces no se coloca, porque a veces no encontramos todos los complementos de la oración en una sola oración. Muy bien. Vamos entonces a tomar una captura de pantalla en esta diapositiva, porque aquí van a marcar el sujeto y predicado, analizan los componentes del predicado, anotan en el recuadro si el predicado es nominal o verbal. Recuerden que esto lo vimos en antes, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo. La A dice, mi abuela parecía contenta esta mañana. ¿Cuál es el sujeto? Mi abuela. El predicado, todo lo que se dice, ¿verdad? Parecía contenta esta mañana. Ahora, ¿cuál es el verbo? Parecía. Parecía. ¿Recuerdan la regla? Nominal, ser, estar o parecer. Muy bien. Y entonces contenta viene siendo el atributo y esta mañana viene siendo el complemento circunstancial. Entonces, el predicado es nominal, porque está en la regla del verbo nominal. Ahora ustedes van a realizar en casa, van a separar, encontrar el sujeto, el predicado y van a empezar a buscar el verbo, el objeto directo e identificar, al final van a colocar si es nominal o verbal. Eso lo van a hacer ustedes en casa. Recuerden, después de realizarlo, preguntarle a su docente o a su tutor si ustedes están realizando de manera correcta la actividad. Bien, chicos, no debemos bajar la guardia ante la COVID-19. Recuerden que nosotros debemos usar siempre la mascarilla, no te las quites para hablar con otras personas, mantener el distanciamiento y lavarnos constantemente las manos. Recuerden que estamos pasando por una etapa difícil y necesitamos mantener la guardia. Vamos entonces a agradecer a nuestras personas especiales. Le agradecemos a las docentes Elvira S. de Cianca, Yamari Melicet Castillo, Cristina Núñez Zamudio, Amarelis Jiménez de Montero y Nekelda Peralta, quienes elaboran para nosotras estos PPTs. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedConGo. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Chao! Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó